Un pensamiento es un pensamiento. Pero ¿cómo se hace en realidad ese pensamiento? ¿Usted me puede decir, hermana? ¿Cómo se hace en realidad un pensamiento? Con acción. Acción. Yo voy. Todo lo hacemos con acción. Hoy vamos a estudiar por qué yo tengo que evangelizar. Venga, yo. Estás esperando que venga el paquete del proyector, ¿ok? Ah. No está trabajando el proyector. Ok, no hay problema. Vamos a, el texto clave de hoy es Juan 12, 23 y 24. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías. Usted sabe que Jesús, cuando fue a orar por sus discípulos, buenos días hermano, Dios te bendiga, que fue a orar por sus discípulos, ¿qué hizo él? Levantando los ojos al cielo. Por eso esa canción a mí me llena, porque al contemplar los cielos, Dios te está mirando, Dios sabe que tú estás ahí, pero cuando tú te conectas con Él, imagínate. So, vamos ahí al capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan, el versículo 23 y 24. Pero como el predicador estuvo este día viernes, ¿cuántos se acuerdan del pasaje? No, eso fue una parte, pero eso fue el capítulo 12, el 20. Había unos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Ok? Estos pues se acercaron a Felipe, que era el de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Ok? Este estudio que yo estoy haciendo ahora, que dice, ¿por qué tengo que evangelizar? Lo he preparado por más de un mes atrás. Y yo escogí este pasaje. Pero el predicador el día viernes, ¿ok? Y Felipe se lo dijo a Andrés, entonces Andrés a Felipe, y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús respondió diciendo en el 23, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora. Ya muchos, cuando hablamos de evangelismo, lo primero que vamos a ir es a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19
y 20. Mateo 28. Saludamos a todos los hermanos que están llegando. No te preocupes. Bendición. Kevin, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Felipe. Amén. Están llegando los hermanos. Porque lo vamos a llenar el día de hoy. Sí. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que el grano de trigo no cae a la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La obra de Dios es el propósito de Dios, su obra. A ver, permítanme un segundito. ¿Por qué tengo tantos papeles aquí? Imagínense. Gracias, pastor. Amén. Dice ahí que manifestar la obra en el 23. ¿Me está siguiendo? El Hijo del Hombre sea glorificado, sea manifestado. ¿Ok? Pero muchos vamos nosotros a Mateo 28, 19 y 20, porque dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú vas a evangelizar, este es el pasaje número 1 que tú te debes saber, que aunque estés soñando y durmiendo, tú lo puedes repetir. Porque es un mandato. La obra, oye, no. La obra de Dios es el propósito de edificación del Señor, que nos ha llevado a ser la iglesia que va adelante para poder cumplir el plan de Dios, y comienza después de la cruz, cuando todos los que reciben a Jesucristo y han recibido el Evangelio son evangelistas. Ese es un don que el Señor nos da. No, yo no soy evangelista, pero Dios te lo está dando cuando Dios te salvó, cuando Dios te alcanzó, cuando tú viniste a los pies del Señor y tú lo recibiste. Ese es el mandato. ¿Ok? Ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una cosa: por autoridad. Autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? En el griego es kerygma. Autoridad. Toda autoridad me ha sido dada del cielo y en la tierra. Por tanto, ¿por qué? Por esa autoridad que Cristo recibió. Autoridad. Y esa autoridad es delegada ¿a quién? Nosotros. A nosotros, que somos los creyentes, que hemos aceptado la palabra de Dios, hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que ese es otro misterio, en la cual tú le dices al Señor: sumérgeme. Nuestros cuerpos
nuestros huesos, por el pecado que entró en el mundo, se llenaron de iniquidad. Y la palabra es una espada de dos filos que penetra los huesos hasta los tuétanos. ¿Saben los tuétanos? ¿Dónde están los tuétanos? Dentro de los huesos. Dentro de los huesos, ahí en la mitad. ¿Ok? Y cuando tú recibes la palabra, entonces la palabra hace ese trabajo que Dios nos mandó, como dice en Isaías 55. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55. Que así como cae la lluvia y la nieve y hace germinar, ¿ok?, la tierra, ¿ok?, así será mi palabra y no regresará a mí vacía. Por eso es importante que los jóvenes escuchen la palabra de Dios. Es necesario que escuche la palabra de Dios. Porque la palabra va a ser, la palabra va a trabajar en la vida de uno. La obra de Dios, ¿ok? Déjenme ver, creo que Juan 17:5. Esta es la oración de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo de aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Señor se despojó, se quitó. Cuando Él vino de los cielos, prácticamente Él vino a ser como un ser humano común y corriente. Se despojó de la gloria. ¿Para qué? Para que tú también seas glorificado cuando Él venga por segunda vez. Tú recibiste la palabra. Entonces vemos nosotros en, no sé si en Hechos, porque ¿cuántos saben qué significa la palabra apóstol? Primero, Enviado. enviado. Primero, enviado. Enviado. Y Jesús te está diciendo, por tanto, id, que es la palabra apostelo. 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 ¿Ok? Y predicar es la palabra que uso. Que uso, que es predicar, ¿ok?, es el mensaje. ¿Ok? Ustedes se acuerdan de los heraldos, que en el tiempo del feudalismo
venía el rey y decía, tráeme un heraldo aquí que voy a mandar un mensaje para la ciudad. Y venía el heraldo con el mensaje. El mensaje. ¿Okay? ¿Cuál vale más, el mensaje o el enviado? El mensaje. ¿Okay? Dios nos da a nosotros el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo vine a la cruz de Cristo, Cristo me salvó, ahora yo pertenezco a Cristo. Ahora pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Santo, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me estoy yendo por acá y la verdad no estoy haciendo como tengo el papel que lo he escrito, sino que el Espíritu es el que hace las cosas. Amén, amén. El Espíritu. Dios es eterno, ¿ok? Y todo lo que Él comienza, ya lo ha terminado. Sí, ya lo ha terminado. Es como en la factoría. Ok, tírame esto que está aquí. Cuando sale acá, no está bien. Vuelve a poner de nuevo. No, vamos a hacer esto. Entonces, por eso es que yo digo que Jesucristo, cuando ya le toca, dice, es la hora. La hora ha llegado para que sea glorificado. A terminar la obra y decir, consumado es, he hecho tu obra. ¿Cuál es la obra? Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros en el Evangelio? Algunos tienen 15 años, otros tienen 20, otros tienen 30, uno recién se acabó de entregar hace un mes, cosas por el estilo. Pero yo le voy a hacer la pregunta, ¿ok? ¿Para qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido, ¿no? Amén. A salvar los que se habían perdido. ¿Alguno otro? ¿Algún otro? ¿Para qué vino Jesús? A salvar al mundo. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida eterna. ¿Mm? Para darnos vida eterna. Darnos vida eterna. Para enseñarnos que si Él como hombre pudo hacerlo, nosotros podemos hacerlo también. Aleluya. Amén. Ok. Pues quizás nos vamos a caer de la silla, pero no sé. Pero siempre el Señor me ayuda con estas cosas, ¿ok? Para manifestar tu nombre, para dar a conocer tu nombre, el nombre. Dice en el versículo 6, y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos son y me los diste y han guardado tu palabra. Para dar a conocer a Dios Todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra. Por eso parece que no se lee bien ahí, hermano. Si tú le puedes hacer un cambio para que se pueda leer mejor. Menos. La obra de Dios es por el propósito en la eternidad. Cuando Dios propuso a su Hijo,
unigénito sea el sacrificio supremo para la salvación de la humanidad y que estaba esclavizada por la condenación del pecado. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Amén. Pero estamos hablando de tiempo, porque nosotros estamos en el tiempo y tenemos el reloj y eso es el cronos. Pero en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía planeado. Por eso que Él hace, Él no comienza algo antes de que lo haya terminado. En otras palabras, it's done. Before the world was, ya Él tenía el plan. Y ya había visto a mi hermana aquí, en la iglesia, a mi hermano José, y a cada uno de ustedes que están aquí. Porque el Señor nos ha llamado. ¿Ok? Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que evangelizar. Ahora, dice más adelante el 24, creo, de Juan 12. El 24. De cierto os digo que el grano de trigo no cae a tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué tiene que ver el grano de trigo con ser glorificado? Ha llegado la hora. Tenemos que entender que la palabra de Dios es la semilla. La semilla de la palabra de Dios es la semilla de trigo. ¿Ok? Supongamos que esto es así y esto es así. La semilla de trigo. ¿Ok? Habíamos hablado nosotros de las 4 tierras que hay para sembrar. Que son 4 clases de personas en este mundo. La gente que va a escuchar, la gente que no escucha. No, yo no quiero saber nada. Y dice, no, yo voy allá y yo me pongo a hacer otra cosa. Otros se gozan, oh, great. Pero cuando salen a la calle dicen, oh, tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto, no, tengo que irme a trabajar. No, yo no voy a ir a la iglesia más. O otros vienen, se gozan, oh, Señor, entrego mi vida a ti. Pero ¿qué pasa? Dice, se encontró con Juanito y Pedrito y dice, ñaño, vamos a seguir aquí. Y no, dice, vamos a hacer dinero, mira, vamos a robar eso que está acá. Los afanes de las riquezas y las cosas de este mundo sacaron el enfoque que Dios le había puesto. Pero la semilla que cayó en buena tierra dio fruto de 30, 60 y a 100 por 1. Yo estaba averiguando ahí, googleando acerca de la semilla. ¿Ok? Y la semilla, si tú le riegas con buena agua, adivina cuántas espigas te da. Te da 100. Y Jesucristo sabía que cuando sale en una buena tierra con buena agua, que es la palabra de vida, que tú vas a llenar tu vida con esa palabra, tú vas a dar fruto de 1 a 100. Por eso es imperativo, dice, y predicar el Evangelio a todo que el uso. ¿Ok? Tú no vas a hacer una cosa que el Señor no te ha mandado, porque no estás en la línea. El Espíritu Santo te dice, predica. Y Él te va a dar el mensaje. El Señor te va a dar el mensaje. Cuéntale el testimonio tuyo de lo que pasó
en la iglesia? ¿Cómo fue que tú entregaste tu vida? ¿Por qué? ¿Qué hubo en tu corazón que cambió y decidiste entregar tu vida a Cristo? ¿Qué fue? Nadie te puede refutar ese mensaje. Nadie. Porque tú tienes toda la autoridad en ese. Yo creo que me fui muy arriba. Todas las sombras y tipos del Antiguo Testamento nos muestran la intención de Dios de cómo sería la salvación del hombre en el sacrificio una vez y para siempre por los pecados pasados, presentes y futuros, por un cordero sin mancha, y solo esto nos devuelve la naturaleza que Dios, su Espíritu, en un proceso que tiene efecto en la eternidad y solo puede ser por fe. Y la fe es, digámoslo en simple para que un niño entienda, es creer sin ver, porque no estuvo ahí. Pero a veces yo me voy en el Espíritu y yo cierro los ojos y yo me pongo al pie de la cruz y yo lo veo al Señor ahí en sacrificio. Señor, cúbreme con tu sangre, límpiame de todo pecado, yo quiero servirte. Así como Juan fue llevado por el Espíritu, you can do it. Porque tú tienes el Espíritu de Dios, que es la semilla, la nueva naturaleza que Dios te ha puesto en. Tú eres Espíritu. Espíritu ama el cuerpo, tú tienes el Espíritu, pero el Espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza carnal y humana que tú tenías antes. Pero cuando vino el Espíritu de Dios y alumbró el Espíritu tuyo, y por esa fe tú creíste, entonces el Espíritu de Dios con tu Espíritu se unieron y son uno. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Por eso que cuando cometemos pecado y nos unimos a una prostituta, tú eres uno con esa prostituta. La gente del mundo no conoce, no sabe, pero eso es en el ámbito espiritual. El Espíritu de Dios. Ha llegado la hora, dice el Señor, Dios eterno. El misterio más profundo nosotros pensamos solo en un simple hombre colgado en un madero. Jesús lo explica en el siguiente verso y no fue entendido, pero Pablo lo explica. En su epístola del verso 24 de Juan, de cierto os digo que el grano de trigo no cae a tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Wow. Cuando Jehová de los ejércitos estaba realizando la creación decía, es bueno. Y todo está bueno, pero cuando llegó Adán dijo, no es bueno que él esté solo. El hombre, porque los animales y las plantas y todo género se multiplica, pero Adán no podía, por eso le dio la ayuda idónea y Eva fue, estaba completo. Pero el pecado entró en la creación y destruyó el plan de Dios. Pero Dios en su sabiduría es aquí como Él va a poner su naturaleza en nosotros. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante que tú leas la palabra
hay 5 prácticas que yo recomiendo a mis hermanos que no solamente lean la palabra, sino que estudien la palabra. ¿Ok? También te recomiendo que tú escuches la palabra de otros predicadores. Escúchala. Y Dios se va a revelar. ¿Ok? Pero también lo más que a mí me agrada es meditarla. ¿Qué tú quieres decir, Señor, con el fruto? ¿Qué tú quieres decir con esto? Y uno se acuesta pensando, y en eso tienes un sueño. El Señor te muestra algo. Y dice, great, I didn't know that. Yo no sabía eso. Pero ahora yo lo sé. Gracias, Señor. ¿Por qué? La palabra viene por revelación. El Señor se revela a tu vida y te muestra. Aleluya, gloria a Dios. El misterio de la cruz. Eso, hermano Mauricio, perdón. Dígamelo. Eso que lo que habla Mateo 28, usted leyó ahora mismo, 19, vemos que es inmediatamente después de la resurrección, cuando Jesucristo les da unas instrucciones, ¿verdad? A pesar del miedo que había en los discípulos, que no sabían en certeza si era Jesús, ¿verdad? Y Jesús se les desprende con esa palabra y les dice toda potestad. Que Él ya les está hablando con autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo ya la tenía, y le dijo, y ahora en la tierra, porque ha vencido. Después de la resurrección ha vencido. Por tanto, y hacer discípulos a las naciones. Le está hablando ya con autoridad, ya que no simplemente en el cielo, sino en la tierra, ahora Él ha vencido. El Rey nos da autoridad. Tú eres el heraldo que va a llevar el mensaje. Lleva este mensaje. ¿Por autoridad de quién? No, yo vengo en el nombre del Señor. Yo te vengo a hablar en el nombre de Cristo. No por mí mismo. ¿Ok? Dios por medio de Cristo nos devuelve esa naturaleza. Y entonces, ¿por qué? Porque somos empoderados. Dios nos da la autoridad, pero Dios no te da la autoridad, pero también te da el mensaje, pero también te suministra el poder. ¿Qué es el poder? El Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de la promesa. Uy, el Señor entra por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a revelarte. Dice, no vayas por aquí, espérate, mira ese que está ahí. Háblale. Porque el Señor ya sabe. Por el Espíritu Santo, ¿a quién tú le vas a hablar? Yo la primera persona que yo le hablé por el Espíritu Santo, y fue con gozo y alegría, fue a mi madre. Mami, entregué mi vida en Cristo. Aleluya. El gozo del Señor, mi fortaleza. Y usted sabe que cuando usted recibe a Cristo, tiene usted un gozo tan inefable que tú te sientes que tú fueras una pluma, que tú fueras una pluma de ave. Y te sientes liviano. ¿Por qué? Él sacó todo el peso que tú tenías en los hombros del pecado y Él te limpió. Y ahora, porque cuando yo fui al seminario a ver por qué me había pasado esto, el pecado es una pared que está entre Dios y tu persona. Pero la cruz del Calvario viene y derrumba esa pared. Y tú estás enfrente del Dios Creador Todopoderoso. Y te dice, déjame entrar.
Tú le dices, Señor, entra y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Ya después vendrán no solamente evangelistas, vendrán profetas y cosas, porque esta iglesia está llena de eso. Y aquí hay muchos. Pero no tengan miedo. Dejen que el Espíritu Santo obre en ustedes y puedan caminar y levantar esta iglesia para alcanzar. Tenemos que salir fuera. Tenemos que ser creciendo en la palabra, creciendo en el Espíritu y salir afuera. Una de las señales, hermano Mauricio, Sí, dígame. una de las señales en el principio que la Biblia dice que Adán tuvo miedo, era porque cuando Dios iba a la cita diaria, bueno, Dios siempre estaba, Adán iba a la cita diaria con Dios, donde Dios le hablaba, antes de Adán pecar, Adán lo escuchaba dentro de sí en su espíritu, y eso era normal para él. Y vemos que ya después del pecado, Adán se da cuenta que está desnudo, pero también la Biblia dice que él tiene miedo porque ya Adán no lo escucha desde su interior, sino que Adán lo escucha desde su exterior. Entonces Adán no fue diseñado para eso. Entonces la Biblia dice que tuvo miedo porque él sabía que había ocurrido un cambio en él. No era normal que él lo escuchara por fuera, por su oído natural, porque él primero lo escuchaba por su oído espiritual desde adentro de él. Por eso él no se daba cuenta que estaba desnudo y tenía esa cita, hablaba con Dios, tenía ese privilegio. Pero al venir el pecado, él es totalmente separado, entonces ya él no lo escucha en su interior, lo escucha con su oído natural. Entonces donde él tiene esa plática y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces ahí es donde la Biblia dice que tuvo miedo y se escondió, porque él dijo, no es normal que yo escuche al Señor con mi oído natural. Amén, amén. Y vemos nosotros aquí que lo que nosotros necesitamos es crecer. Y tenemos una iglesia que está madurando a pasos agigantados. Porque si yo tenía tres años en el Evangelio, pero hermano, nosotros vamos a crecer más rápido. Y la palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo la puede revelar. Vamos a 1 Corintios y con esto terminamos el día de hoy. 2:9. 1 Corintios 2:9. Y vamos a ir hasta el 12. Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que el Señor nos ha concedido. Si tú has recibido el Espíritu de Dios, tú conoces las cosas de Dios, pero Él te la va revelando poquito a poco. Porque tú no puedes comerte un pedazo de carne sin antes tomar la sopa. Todo tiene su proceso. Y bueno, ya, y aquí nosotros terminamos. Lo pongo con este versículo. Piensen en todas las cosas que hemos hablado y el Señor está con nosotros y que nos siga bendiciendo en este servicio. Someta su espíritu al Espíritu de Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre.